La Segunda Guerra Mundial terminó oficialmente hace décadas, pero en las sombras de la historia, algunos de sus secretos más oscuros siguen sin resolverse. ¿Qué harías si un bombardero B-17 aterrizara perfectamente en un campo completamente vacío? ¿O si, en mitad de un combate aéreo, extrañas esferas de luz comenzaran a danzar alrededor de tu avión, desafiando toda lógica y tecnología? Y quizás el misterio más inquietante de todos: ¿cómo pudo el arquitecto del terror nazi, el jefe de la Gestapo, simplemente desvanecerse sin dejar rastro en las ruinas de Berlín? Estas no son leyendas, son historias reales, enigmas que han desconcertado a investigadores durante más de 80 años. Hoy nos adentramos en los expedientes clasificados para explorar los misterios más inexplicables de la guerra. El espectro de la Gestapo, la desaparición de Heinrich Müller. Mayo de 1945. Berlín no es una ciudad, es una herida abierta en el corazón de Europa. El aire, espeso y acre, huele a humo, a pólvora y a la desesperación de un imperio que se desmorona. Sobre las calles, reducidas a un laberinto de escombros y esqueletos de edificios, ondean banderas blancas improvisadas, jirones de rendición colgando de ventanas rotas. El estruendo incesante de la artillería soviética, que durante semanas ha martillado la capital del Reich, finalmente se apaga, reemplazado por un silencio antinatural, puntuado por el eco de botas extranjeras y el llanto ahogado de los supervivientes. El Tercer Reich, que prometió durar 1000 años, ha exhalado su último aliento en un apocalipsis de fuego y acero. En los búnkeres subterráneos, donde la élite nazi se había refugiado de la tormenta que ellos mismos desataron, el fin llega de distintas maneras. Para algunos es el chasquido seco de una pistola en la sien o el sabor amargo a almendras del cianuro. Para otros es la humillación de la captura, el rostro pálido y sudoroso frente a los soldados enemigos. Los aliados, al tomar el control, inician de inmediato la cacería más grande de la historia moderna. Buscan a los arquitectos del genocidio, a los comandantes de la maquinaria de guerra, a los ideólogos del odio. Nombres como Göring, Himmler, Goebbels, Bormann, Speer. La lista es larga, y cada captura es un paso hacia la justicia. Pero en medio de este caos calculado de rendiciones, suicidios y arrestos, una figura, una de las más cruciales y temidas del régimen, simplemente se evapora. No hay cuerpo, ni confesión, ni rastro. Es como si la tierra calcinada de Berlín se lo hubiera tragado. Se trata del hombre que personificaba el terror del Estado policial nazi, el burócrata frío cuyo despacho era el epicentro de una red de vigilancia, tortura y asesinato que se extendía por toda Europa. Su nombre era Heinrich Müller, SS Gruppenführer y jefe de la sección cuarto de la Oficina Central de Seguridad del Reich, la Gestapo. La última vez que se le vio con certeza fue en el Führerbunker, la tarde del 1 de mayo de 1945, apenas un día después del suicidio de Adolf Hitler. Mientras otros líderes entraban en pánico, planeaban fugas desesperadas o se preparaban para morir, los testigos describieron a Müller como un hombre extrañamente sereno, casi desafiante. Se le escuchó pronunciar una frase que se convertiría en su epitafio no oficial: «El régimen ha caído, y yo con él. No tengo la menor intención de ser hecho prisionero por los rusos». Después de esa declaración, Heinrich Müller, el hombre que guardaba en su mente los secretos más oscuros del nazismo, cruzó una puerta y se adentró en la vorágine de una ciudad en ruinas, desapareciendo para siempre. A día de hoy, sigue siendo el oficial de más alto rango del Tercer Reich, cuyo destino final permanece como un completo y absoluto misterio. Su desaparición no fue solo una fuga, fue el acto final de un fantasma que se esfumó entre las sombras que él mismo había ayudado a crear. Para entender la magnitud de esta desaparición, es crucial comprender quién era
Heinrich Müller. A diferencia de las figuras teatrales y grandilocuentes del régimen como Göring o Goebbels, Müller era la encarnación del mal burocrático. No era un ideólogo carismático ni un orador apasionado. Era un policía, un funcionario de carrera, un hombre de apariencia anodina y bigote recortado que podría haberse perdido en cualquier multitud. Y era precisamente esa normalidad lo que lo hacía tan aterrador. Nacido en Múnich en 1900, su juventud estuvo marcada por la disciplina y el servicio. Luchó como piloto en la Primera Guerra Mundial, una experiencia que lo endureció y le inculcó un profundo desprecio por el desorden y la disidencia. Tras la guerra, se unió a la policía bávara, donde rápidamente se ganó una reputación de investigador implacable y brutalmente eficiente, especializado en la persecución de movimientos comunistas. No se regía por las sutilezas de la ley, sino por la lógica fría del poder. Su lema era el resultado, sin importar el coste humano. Esta agresividad y falta de escrúpulos llamaron la atención de los líderes emergentes del partido nazi. Hombres como Heinrich Himmler y especialmente Reinhard Heydrich vieron en Müller no a un creyente fanático, sino a una herramienta perfecta, un profesional apolítico cuya única lealtad era hacia la estructura de poder que le permitía ejercer su oficio sin restricciones. En 1934 fue reclutado por las SS y su ascenso fue meteórico. Para 1939 era el jefe indiscutible de la Gestapo. Desde su escritorio en la sede de Prinz Albrecht Straße, Müller supervisaba un imperio de miedo. Fue él quien perfeccionó las técnicas de interrogatorio, quien firmó las órdenes de arresto y deportación y quien manejó los hilos de la represión interna. Su implicación en los crímenes del Reich fue total y directa. Fue una figura central en la investigación que condujo a la noche de los cuchillos largos. Estuvo involucrado en el incidente de Gleiwitz, la operación de bandera falsa que sirvió de pretexto para invadir Polonia, y participó en la conferencia de Wannsee, donde se planificó la solución final. Müller era un Schreibtischtäter, un asesino de escritorio. No necesitaba empuñar un arma. Sus armas eran los informes, los archivos, los sellos y las firmas. Con un simple trazo de su pluma, enviaba a miles de personas a los campos de concentración y a una muerte segura. Sus subordinados, incluido el notorio Adolf Eichmann, le temían y respetaban por su memoria fotográfica y su obsesión por el detalle. No olvidaba nada ni a nadie. Era el archivero del terror, el guardián de los secretos más sucios del régimen, y por eso, su captura era una prioridad absoluta para los aliados. Él sabía dónde estaban enterrados todos los cuerpos, tanto literal como figuradamente. La búsqueda de Heinrich Müller comenzó casi inmediatamente después de la capitulación de Berlín. Mientras la ciudad aún humeaba, equipos de inteligencia aliados y unidades de crímenes de guerra comenzaron a rastrear cada pista, por tenue que fuera. La tarea, sin embargo, resultó ser una pesadilla logística y una fuente constante de frustración. El primer gran obstáculo era el caos reinante. Berlín era un cementerio de documentos. Archivos vitales habían sido quemados deliberadamente por los nazis en sus últimos días, o habían quedado sepultados bajo toneladas de escombros. Los testigos eran poco fiables, sus recuerdos nublados por el trauma y el miedo. Algunos afirmaban haberlo visto morir en los combates callejeros. Otros juraban que lo habían visto huir del búnker disfrazado de soldado de la Wehrmacht. Las historias eran contradictorias y no conducían a ninguna parte. A esto se sumaba un problema casi absurdo. El nombre, Heinrich Müller, era dolorosamente común en Alemania. Era el equivalente a buscar a un Juan Pérez en España. Los investigadores se encontraron persiguiendo cientos de pistas falsas. Cada vez que aparecía un informe sobre un hombre de mediana edad, de aspecto corriente, llamado Heinrich Müller, se movilizaba un equipo, solo para descubrir que se trataba de un panadero de Stuttgart, o un contable de Hamburgo,
sin ninguna conexión con el régimen. Era una búsqueda fantasmal en un país lleno de hombres con el mismo nombre. Los interrogatorios a otros altos cargos nazis capturados añadieron más capas de confusión. Algunos, como el jefe de inteligencia Walter Schellenberg, estaban convencidos de que Müller había utilizado sus contactos y su astucia para pactar con los soviéticos, ofreciéndoles su vasto conocimiento sobre las redes comunistas a cambio de su vida. Otros sugerían que, fiel a su palabra, se había suicidado o había muerto luchando, pero nadie podía ofrecer una prueba concreta. Müller, el maestro del secreto, se había asegurado de que su propio final estuviera envuelto en el más absoluto de los misterios. En 1947, los servicios de inteligencia británicos y estadounidenses hicieron un último esfuerzo coordinado. Vigilaron a su esposa y a su amante, interceptaron el correo de sus familiares y volvieron a interrogar a antiguos colegas, esperando que el fugitivo cometiera un error, que un anhelo de contacto con sus seres queridos lo delatara. Pero solo encontraron un silencio impenetrable. La red que habían tendido para atrapar al jefe de la Gestapo permaneció vacía. Para finales de la década, con el mundo deslizándose hacia una nueva confrontación, la Guerra Fría, la búsqueda de criminales de guerra nazis perdió prioridad. La caza del espectro de la Gestapo fue suspendida y el expediente de Heinrich Müller comenzó a acumular polvo en los archivos. Con el inicio de la Guerra Fría, la figura de Heinrich Müller se transformó. Dejó de ser simplemente un criminal de guerra fugitivo para convertirse en un peón en el gran tablero del espionaje y la propaganda entre el este y el oeste. Su misterio se convirtió en un arma que ambos bandos utilizaron para desacreditar al otro. La teoría más persistente, y quizás la más escalofriante, fue la de su deserción a la Unión Soviética. Esta idea, popularizada en las memorias de Walter Schellenberg, tenía una lógica siniestra. ¿Quién mejor que el jefe de la Gestapo, el mayor experto del Reich en la lucha contra el comunismo, para servir a los nuevos amos del Kremlin? El NKVD soviético, precursor de la KGB, era conocido por reclutar a científicos y especialistas alemanes. Se especulaba que los conocimientos de Müller sobre técnicas de represión, redes de espionaje y contrainteligencia eran demasiado valiosos como para desperdiciarlos. La imagen de Müller, el carnicero nazi, instruyendo a la policía secreta de Stalin, era una noción aterradora, una alianza impía que helaba la sangre de los servicios de inteligencia occidentales. A lo largo de los años 50 y 60, desertores del bloque del Este ocasionalmente traían rumores de que un consultor alemán de alto rango había sido visto en Moscú, alimentando la leyenda. Sin embargo, nunca surgió una sola prueba concluyente. Por otro lado, la propaganda soviética y de Alemania Oriental contraatacaba con su propia versión. Müller no había huido al este, sino al oeste. Sugerían que la CIA o el MI6 lo habían reclutado, perdonando sus crímenes a cambio de su invaluable experiencia en la lucha contra los soviéticos. Esta acusación tampoco era descabellada. Occidente había reclutado a otros nazis, como el general Reinhard Gehlen, para crear redes de espionaje contra el bloque comunista. La idea de que hubieran protegido a una figura tan notoria como Müller servía para pintar a los aliados como hipócritas, dispuestos a aliarse con cualquier demonio para combatir a otro. Cada bando acusaba al otro de albergar al monstruo, convirtiendo a Müller en un fantasma político que acechaba a ambos lados del telón de acero. El caso pareció reabrirse de forma espectacular en 1960 con la captura de Adolf Eichmann en Argentina por parte del Mossad. La audaz operación reavivó la esperanza de que otros fugitivos de alto perfil, incluido Müller, pudieran ser encontrados. Durante su interrogatorio en Israel, se le preguntó directamente por el destino de su antiguo jefe. Eichmann, según los informes, afirmó crípticamente que creía que Müller seguía vivo.
pero no quiso o no pudo proporcionar más detalles. ¿Era una pista genuina o simplemente una forma de sembrar más confusión? Fuera lo que fuese, sus palabras provocaron una nueva oleada de investigaciones en Alemania Occidental. Se volvieron a poner bajo vigilancia a los familiares y asociados de Müller, pero una vez más, la búsqueda no arrojó ningún resultado. El rastro, si alguna vez existió, se había enfriado por completo. Con el paso de las décadas, la posibilidad de encontrar a Heinrich Müller con vida se desvaneció, pero los ecos de su misterio continuaron resonando. La teoría más aceptada, por simple eliminación, seguía siendo la más mundana, que había muerto durante los caóticos últimos días de la batalla de Berlín. Era una conclusión lógica. Muchos nazis eligieron ese destino, y Müller había expresado su intención de no ser capturado. Su cuerpo, probablemente sin identificar, podría haber sido enterrado en una de las muchas fosas comunes que se cavaron en la ciudad devastada. Sin embargo, la ausencia de un cuerpo dejaba la puerta abierta a todo tipo de especulaciones, y de vez en cuando, el fantasma de Müller parecía materializarse. El incidente más notable ocurrió en 1967. Las autoridades de Alemania Occidental recibieron un aviso sobre un hombre que vivía en Panamá y que guardaba un asombroso parecido con el antiguo jefe de la Gestapo. La evidencia fotográfica era tan convincente que se pusieron en contacto con la esposa de Müller y su antigua amante. Ambas, por separado, identificaron al hombre de las fotografías como Heinrich Müller. Parecía que finalmente el espectro había sido localizado. Se iniciaron los procedimientos de extradición, pero cuando se realizaron los análisis de huellas dactilares, la esperanza se vino abajo. No era él. El hombre de Panamá era simplemente eso, un hombre con la increíble mala suerte de ser el doble de uno de los criminales más buscados del mundo. En 2001, la desclasificación del archivo de la CIA sobre Müller aportó una pieza más al rompecabezas. Los documentos revelaron que, si bien la agencia había seguido varias pistas a lo largo de los años, nunca había tenido contacto con él ni había encontrado pruebas definitivas de su supervivencia después de la guerra. El archivo estaba lleno de callejones sin salida, rumores no verificados y teorías contradictorias. Hoy, el destino de Heinrich Müller sigue siendo uno de los mayores enigmas sin resolver de la Segunda Guerra Mundial. ¿Murió en el infierno de Berlín en 1945? ¿Un final anónimo para un hombre que orquestó la muerte de millones? ¿Fue un astuto superviviente que logró escapar a través de las ratlines hacia Sudamérica, viviendo el resto de sus días bajo una identidad falsa? ¿O fue un peón valioso en el juego mortal de la Guerra Fría, sirviendo a nuevos amos en la sombra, hasta que su utilidad se agotó? Cada teoría tiene sus defensores, pero ninguna tiene pruebas. Heinrich Müller logró en la muerte o en su desaparición lo que había perfeccionado en vida: el control total sobre su propia narrativa, borrando sus huellas de la historia. Su ausencia es un recordatorio inquietante de que no todos los monstruos fueron llevados ante la justicia. Algunos, como el jefe de la Gestapo, simplemente se convirtieron en fantasmas, dejando tras de sí solo una pregunta escalofriante y sin respuesta: la fortaleza fantasma. La mañana del 23 de noviembre de 1944, el aire sobre la campiña belga era frío y gris, cargado con la humedad persistente del final del otoño. Para los hombres de la unidad antiaérea británica estacionada cerca de Kortrijk, era un día más en la monótona vigilia de la guerra. El frente se había movido, pero el cielo seguía siendo un espacio vigilado, una autopista peligrosa por la que transitaban amigos y enemigos. El silencio de la mañana fue roto, primero por un zumbido lejano, un murmullo que poco a poco se convirtió en el rugido familiar de motores de pistón. No era el enjambre coordinado de una formación de bombarderos, sino el sonido solitario y desigual de una única aeronave.
Los soldados levantaron la vista, escudriñando el techo de nubes bajas. De repente, emergió de la niebla una silueta inconfundible, la de un bombardero Boeing B-17 Flying Fortress. Era un gigante estadounidense, un baluarte del poder aéreo aliado, pero algo estaba terriblemente mal. Volaba peligrosamente bajo, sin la compañía de otros aviones, y se dirigía directamente hacia su posición. La alarma inicial dio paso a la preocupación. No había vuelos programados para pasar por esa zona. Los hombres en tierra llegaron a la única conclusión posible. El avión estaba en graves apuros y su tripulación intentaba un aterrizaje de emergencia, desesperado en el primer terreno llano que encontraban. Su teoría pareció confirmarse cuando vieron que el tren de aterrizaje del B-17 estaba desplegado, una clara señal de intención de aterrizar. Pero el acercamiento era errático, demasiado rápido y sin el control preciso de un piloto experto. El enorme bombardero, de casi 30 toneladas, sobrevoló la posición británica a una altura alarmantemente baja y se precipitó hacia un campo de remolachas cercano. El impacto fue brutal y caótico. No fue un aterrizaje, fue un choque controlado por la suerte. Las enormes hélices de los motores se doblaron y partieron como si fueran de juguete al morder la tierra blanda. Las alas, diseñadas para surcar los cielos a miles de metros de altura, golpearon el suelo con una fuerza tremenda, y el fuselaje de aluminio se arrastró por el campo arado, levantando una estela de lodo y escombros. Finalmente, con un último y agónico chirrido de metal torturado, la fortaleza voladora se detuvo. Milagrosamente, no hubo una explosión. El avión, aunque maltrecho y con cicatrices, permanecía en una sola pieza. Un hilo de humo se elevaba de uno de los motores, pero no había llamas. 3 de los 4 propulsores seguían girando a duras penas, emitiendo un tosido rítmico y agónico que rompía el tenso silencio. Los soldados británicos contuvieron la respiración, preparados para correr hacia los restos y ayudar a los supervivientes. Esperaban ver escotillas abriéndose, hombres aturdidos y heridos saliendo del fuselaje, pero no pasó nada. Pasó 1 minuto, luego 5, luego 15. La única señal de vida eran los motores moribundos. La enorme aeronave yacía en el campo como una bestia herida y abandonada, un enigma silencioso en medio de la guerra. Entre los oficiales británicos presentes se encontraba el mayor John Crisp, un hombre cuya curiosidad y sentido del deber superaron rápidamente a la cautela. La situación era demasiado extraña como para ignorarla. La ausencia de movimiento de la tripulación era profundamente inquietante. Crisp incluso consideró la posibilidad de una artimaña alemana, una especie de caballo de Troya aéreo diseñado para atraer a los soldados a una trampa explosiva. A pesar del riesgo, sabía que tenía que investigar. Con cautela, se acercó al B-17. El tamaño de la aeronave, ahora inmóviles a nivel del suelo, era imponente. El zumbido de los motores aún activos añadía una capa de urgencia a su misión. Con agilidad, Crisp logró trepar al ala dañada y desde allí al fuselaje, buscando una forma de acceder a la cabina para silenciar los motores y evitar un posible incendio. Tras unos momentos de búsqueda, encontró los controles y, con un movimiento firme, cortó la energía, sumiendo finalmente a la aeronave en un silencio total y absoluto. El silencio de una tumba. Una vez neutralizada la amenaza inmediata, comenzó la verdadera investigación. Encontró una escotilla en la parte inferior del fuselaje, la abrió y se introdujo en el vientre metálico del bombardero. El interior estaba en penumbra y el aire era una mezcla de olores a aceite, combustible y el ozono de los equipos eléctricos. Con la ayuda de una linterna, comenzó a moverse por los estrechos compartimentos de la aeronave. Lo que descubrió lo dejó perplejo. No había tripulación, no había cuerpos, no había heridos. El avión estaba completamente vacío. Sin embargo,
estaba lejos de estar abandonado. El interior mostraba signos inequívocos de una ocupación reciente y apresurada. Chaquetas de vuelo forradas de piel estaban esparcidas por el suelo. Había restos de comida a medio consumir. En el puesto del navegante, sobre una mesa de mapas, Crisp encontró un cuaderno de códigos. La última entrada, escrita con una caligrafía apresurada, contenía solo 2 palabras: mala antiaérea. Pero el hallazgo más desconcertante de todos estaba en la bodega. Apilados de forma ordenada, encontró una docena de paracaídas, aparentemente todos los que correspondían a una tripulación completa, empaquetados y listos para su uso. Esta era la paradoja central del misterio. Si la tripulación había saltado del avión, ¿por qué sus paracaídas seguían a bordo? Y si no habían saltado, ¿dónde estaban? La noticia del bombardero fantasma se extendió como la pólvora entre las unidades aliadas cercanas. El B-17 abandonado se convirtió en una celebridad local, ganándose rápidamente el apodo de la Fortaleza Fantasma. Los investigadores no tardaron en llegar para examinar la aeronave e intentar resolver el enigma. Confirmaron su número de serie. Pertenecía al prestigioso 91º Grupo de Bombardeo de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos, una unidad veterana con base en Inglaterra. Su última misión, ese mismo día, había sido un peligroso ataque a las refinerías de petróleo sintético en Merseburg, Alemania, uno de los objetivos mejor defendidos del Tercer Reich. En algún punto del largo y peligroso viaje de regreso, algo había salido terriblemente mal, llevando a la tripulación a desaparecer en el aire mientras su avión continuaba el viaje solo. La pregunta fundamental, ¿qué fue de la tripulación?, encontró una respuesta asombrosamente rápida y afortunada. Poco después del descubrimiento del avión, comenzaron a llegar informes de unidades terrestres aliadas en la zona. Uno por uno, los 10 aviadores estadounidenses de la Fortaleza Fantasma fueron localizados, sanos y salvos. Habían descendido en paracaídas sobre territorio amigo y fueron rápidamente rescatados. El misterio de su supervivencia estaba resuelto, pero su historia solo profundizó la extrañeza del suceso. Según el informe del piloto, la misión había estado plagada de problemas desde el principio. Sobre el objetivo, el mecanismo de liberación de las bombas se atascó, impidiéndoles completar su misión. Obligados a salir de la estricta formación de bombarderos para intentar solucionar el problema, se convirtieron en un blanco fácil y solitario. Fue entonces cuando el cielo a su alrededor estalló en nubes de humo negro por el fuego antiaéreo alemán. Una explosión cercana sacudió violentamente el avión, dañando la bahía de bombas, y lo que es más crítico, dejando fuera de combate al menos uno de los 4 motores. Con el avión dañado y perdiendo velocidad y altitud, el piloto supo que no podrían regresar a Inglaterra. Su única esperanza era alcanzar las líneas aliadas en Bélgica. Luchando con los controles de la aeronave herida, logró mantenerla en el aire el tiempo suficiente. Una vez sobre territorio amigo, cerca de Bruselas, y con la certeza de que el avión ya no era seguro, dio la orden que ningún tripulante quiere oír: abandonar la aeronave. Siguiendo el procedimiento estándar para un salto coordinado, el piloto activó el piloto automático, configurándolo para mantener el avión en un curso recto y nivelado mientras la tripulación evacuaba. Uno por uno, los 10 hombres engancharon sus paracaídas y saltaron al vacío desde una altitud de unos 600 metros. Todos sus paracaídas se abrieron perfectamente y descendieron a salvo. Lo que sucedió a continuación fue un acto de casualidad casi increíble. El B-17, ahora sin nadie a los mandos, no cayó en espiral hacia el suelo como era de esperar. El piloto automático, junto con la aerodinámica inherentemente estable de la fortaleza voladora, mantuvo el avión en un largo y suave planeo. Perdiendo altitud gradualmente, continuó su vuelo fantasma durante varios kilómetros, hasta que, por un giro del destino,
Su trayectoria lo llevó directamente al campo donde se encontraba la unidad del mayor Crisp, realizando su torpe pero milagroso aterrizaje por sí mismo. Cuando se comparó la historia de la tripulación con las pruebas encontradas en el avión, surgieron algunas discrepancias. Los aviadores describieron graves daños por fuego antiaéreo, pero la inspección en tierra reveló sorprendentemente pocas señales de combate. El fuselaje no tenía los agujeros de metralla que cabría esperar. Esta contradicción, aunque curiosa, podía explicarse por el caos y la confusión del combate aéreo. Más desconcertante era el asunto de los paracaídas. Crisp estaba seguro de haber encontrado todos los equipos a bordo, pero la tripulación, evidentemente, había usado los suyos. La explicación más lógica para esta paradoja es que los paracaídas que Crisp encontró eran de repuesto, o que la tripulación utilizaba un sistema de 2 partes, un arnés que llevaban puesto en todo momento y un paquete pectoral que se enganchaba justo antes de saltar. En la prisa por evacuar, es posible que dejaran atrás los bultos de los paracaídas de asiento o de repuesto. También es concebible que, en la oscuridad del fuselaje, Crisp simplemente contara mal o confundiera los bultos. Sea cual sea la verdad, la presencia de esos paracaídas sin usar se ha convertido en una de las peculiaridades más duraderas de la leyenda de la Fortaleza Fantasma. El hecho de que un B-17 se aterrizara a sí mismo sin tripulación fue un suceso sin precedentes en la guerra, y no existen otros casos documentados de que algo similar haya ocurrido desde entonces. La historia roza lo increíble, llevando a algunos a cuestionar si el evento ocurrió tal y como se cuenta. La opinión más razonable es que la historia se basa en un hecho real y asombroso. Una fortaleza voladora aterrizó sola en un campo belga en noviembre de 1944, y su tripulación sobrevivió para contarlo. Sin embargo, es probable que los detalles más dramáticos, como la ausencia total de daños o la pila perfecta de paracaídas, hayan sido embellecidos con el paso del tiempo, transformando un extraño incidente de guerra en una leyenda perdurable. Aún así, la historia de la Fortaleza Fantasma sirve como un poderoso recordatorio de que, en el teatro del conflicto humano, a veces la realidad demuestra ser mucho más extraña y sorprendente que la ficción. Foo Fighters, ovnis en tiempos de guerra. En los últimos y brutales meses de la Segunda Guerra Mundial, los cielos nocturnos de Europa eran un dominio de depredadores y presas. En la oscuridad helada, a miles de metros sobre la tierra devastada, los cazas nocturnos aliados surcaban el aire. Una hermandad de pilotos y operadores de radar envueltos en la soledad de sus cabinas. Su misión era cazar bombarderos enemigos, proteger a las fuerzas terrestres y cegar la maquinaria de guerra del Tercer Reich. Eran hombres acostumbrados al peligro, a la tensión y a las extrañas ilusiones ópticas que la noche puede jugar en la mente de un aviador exhausto. Pero lo que comenzaron a encontrar a finales de 1944 no era producto de la fatiga ni de la imaginación. Era algo real, inexplicable y profundamente desconcertante. Todo comenzó en el seno del 419º Escuadrón de Cazas Nocturnos, de las Fuerzas Aéreas del Ejército de Estados Unidos. Operando desde bases en Francia, sus tripulaciones a bordo de cazas P-61 Black Widow, aviones robustos y letales pintados de negro para fundirse con la noche, empezaron a informar de encuentros con fenómenos que no encajaban en ningún manual de reconocimiento enemigo. En noviembre de 1944, durante una misión sobre el río Rin, el piloto Edward Schluter y su operador de radar, el teniente Donald Meyers, presenciaron algo que desafiaba toda lógica. Un grupo de entre 8 y 10 luces naranjas brillantes apareció de la nada, volando en formación junto a su avión. Se movían con una velocidad y agilidad asombrosas, manteniendo el ritmo de su caza sin esfuerzo aparente. Cuando Schluter intentó una maniobra evasiva, las luces imitaron su movimiento instantáneamente.
Cuando intentó acercarse para identificar qué eran, se alejaron a una velocidad vertiginosa para luego reaparecer por otro flanco, como si estuvieran jugando un macabro juego del gato y el ratón. En el radar de Myers no había nada. La pantalla, que debería haber mostrado los ecos de cualquier objeto metálico cercano, permanecía vacía. Eran fantasmas visuales, presencias luminosas sin sustancia electrónica. Tras varios minutos de este extraño ballet aéreo, las luces se apagaron o se desvanecieron tan abruptamente como habían aparecido, dejando a la tripulación sola en la oscuridad, con el pulso acelerado y una pregunta sin respuesta. Pronto se dieron cuenta de que no estaban solos en su experiencia. Otros pilotos del escuadrón, y luego de otras unidades aliadas en todo el teatro europeo, comenzaron a compartir historias notablemente similares. Los informes describían casi siempre lo mismo: una o varias esferas de luz, a veces rojas, otras anaranjadas o blancas, que parecían seguir o escoltar a los aviones aliados. Aparecían de repente, igualaban la velocidad de los cazas y bombarderos, realizaban giros y aceleraciones que desafiaban las leyes de la física y la aerodinámica conocidas en la época, y nunca mostraban intenciones hostiles. No disparaban, no lanzaban bombas, no intentaban forzar una colisión, simplemente observaban. La noticia de estos encuentros se extendió por los barracones y las salas de reuniones. Las tripulaciones necesitaban un nombre para estas apariciones, y fue el teniente Myers, un aficionado a las tiras cómicas, quien lo proporcionó. Se inspiró en Smokey Stover, una popular historieta sobre un bombero que a menudo decía la frase sin sentido: «Donde hay hay fuego». Myers empezó a llamar a las extrañas luces Foo Fighters. El nombre, peculiar y pegadizo, se popularizó, convirtiéndose en la etiqueta oficial para uno de los misterios más extraños de la guerra. La frecuencia de los avistamientos creció, y el fenómeno ya no podía ser descartado como anécdotas aisladas. Pilotos británicos de la RAF sobre Alemania, tripulaciones de bombarderos B-29 sobre Japón en el Pacífico, todos contaban la misma historia. La consistencia de los informes era asombrosa: objetos luminosos, control inteligente, velocidades sobrehumanas y una total invisibilidad al radar. La cúpula militar, aunque públicamente escéptica, se tomó los informes muy en serio. Si estas luces eran una nueva arma secreta del Eje, representaban una amenaza grave y desconocida para la superioridad aérea aliada. Se iniciaron investigaciones oficiales para intentar descifrar el enigma de los Foo Fighters. La primera línea de investigación se centró en explicaciones científicas y naturales. Una de las teorías más populares entre los escépticos era que los pilotos estaban presenciando el fuego de San Telmo. Este es un fenómeno meteorológico bien conocido en el que una descarga de plasma luminoso se forma en objetos puntiagudos, como las alas o las antenas de un avión, durante las tormentas eléctricas. Sin embargo, esta explicación no encajaba con los hechos. Los pilotos estaban familiarizados con el fuego de San Telmo. Sabían que era una descarga estática que se adhería a la aeronave. Los Foo Fighters, en cambio, eran objetos distintos, separados del avión, que se movían de forma independiente, y lo que es más importante, aparecían a menudo en noches de cielo completamente despejado, sin actividad eléctrica alguna. Otra posibilidad natural considerada fue el rayo globular o bola de relámpago, un fenómeno extremadamente raro y poco comprendido en el que la electricidad atmosférica forma una esfera de luz flotante. Si bien su apariencia podría coincidir con algunos informes, el rayo globular es notoriamente efímero, durando apenas unos segundos. Los Foo Fighters, por el contrario, podían seguir a un avión durante largos periodos, a veces más de media hora, y recorrer cientos de kilómetros. Además, no hay evidencia de que el rayo globular pueda viajar en formaciones coordinadas o reaccionar a los movimientos de una aeronave.
Descartadas las explicaciones naturales más obvias, los investigadores se volcaron en las posibilidades tecnológicas y psicológicas. La teoría de una nueva Wunderwaffe, arma maravillosa alemana, era, en ese momento, la más plausible y alarmante. Alemania estaba a la vanguardia de la tecnología aeronáutica, con sus cazas a reacción Messerschmitt Me-262 y sus cohetes V-2. Era posible que hubieran desarrollado algún tipo de dron de reconocimiento o un dispositivo de guerra psicológica basado en luces para desorientar y asustar a los pilotos aliados. Sin embargo, esta teoría también se encontró con obstáculos insuperables. Ninguna aeronave conocida, ni siquiera los prototipos más avanzados, podía realizar las maniobras de 90 grados y las aceleraciones instantáneas descritas en los informes. Además, la invisibilidad al radar era un desafío tecnológico que ni siquiera los aliados habían resuelto. Tras la guerra, los interrogatorios exhaustivos a científicos, ingenieros y altos mandos alemanes, como Werner von Braun, y la revisión de todos sus documentos secretos, no revelaron absolutamente ningún proyecto que se asemejara a los Foo Fighters. La explicación psicológica, que los pilotos, agotados por el estrés del combate y la tensión de volar de noche, simplemente estaban alucinando o malinterpretando fenómenos comunes como estrellas o reflejos, fue considerada seriamente. La fatiga puede jugar malas pasadas a la percepción. Sin embargo, esta idea fue rotundamente rechazada por los propios aviadores. Eran profesionales altamente entrenados, cuya supervivencia dependía de su capacidad para observar con precisión y reaccionar con rapidez. Más importante aún, la mayoría de los avistamientos clave fueron presenciados simultáneamente por varios miembros de la tripulación: piloto, copiloto, artillero, operador de radar, lo que hacía muy improbable una alucinación colectiva idéntica. Además, se sabe que existen algunas fotografías borrosas de los fenómenos, lo que sugiere que, fueran lo que fuesen, eran objetos físicamente presentes en el cielo. Con el fin de la guerra, el misterio de los Foo Fighters no desapareció, simplemente se transformó. Las investigaciones oficiales concluyeron sin una respuesta definitiva. El fenómeno fue archivado como inexplicado. Pero solo 2 años después, en 1947, el mundo entró en una nueva era de misterio aéreo con el famoso avistamiento de Kenneth Arnold y el posterior incidente de Roswell, dando a luz al término platillo volante y a la moderna fascinación por los ovnis. Fue entonces cuando muchos investigadores y entusiastas miraron hacia atrás, a los informes de guerra, y se dieron cuenta de que los Foo Fighters encajaban perfectamente en este nuevo paradigma. Las descripciones eran casi idénticas: objetos luminosos, silenciosos, con capacidades de vuelo que parecían de otro mundo, y que mostraban una curiosa, y a veces juguetona, interacción con las aeronaves humanas. Para muchos en la comunidad ufológica, los Foo Fighters representaban la primera oleada masiva de avistamientos de ovnis de la era moderna, una prueba de que algo inexplicable había estado visitando nuestros cielos mucho antes de que se convirtiera en un fenómeno cultural. En 1953, la CIA, preocupada por la creciente cantidad de informes de platillos volantes sobre instalaciones militares sensibles, convocó a un grupo de científicos de élite conocido como el Panel Robertson para evaluar la evidencia. En sus deliberaciones, el panel revisó los casos de Foo Fighters de la Segunda Guerra Mundial. Reconocieron que el fenómeno era real y desconcertante, pero concluyeron que no representaba una amenaza directa. Aunque no pudieron ofrecer una explicación definitiva, sugirieron que podrían ser fenómenos electromagnéticos o reflejos de cristales de hielo en la atmósfera, teorías que seguían sin explicar la inteligencia aparente detrás de sus movimientos. El panel concluyó su informe con una observación reveladora. Si el término platillo volante hubiera sido de uso común en 1944,
Los pilotos de la guerra, sin duda, lo habrían utilizado para describir lo que vieron. Hoy, más de 80 años después de que esas extrañas luces danzaran por los cielos de una Europa en guerra, el misterio de los Foo Fighters permanece tan intacto como entonces. Se han propuesto nuevas teorías, algunas involucrando complejas formaciones de plasma atmosférico o fenómenos geofísicos aún no comprendidos, pero ninguna ha logrado explicar de manera concluyente todos los aspectos de los avistamientos. Siguen siendo una anomalía persistente, un fantasma en la historia militar que se niega a ser exorcizado por la ciencia convencional. Para aquellos pilotos que los encontraron en la soledad de la noche, no eran una teoría, eran una realidad tangible y desconcertante. En medio del mayor conflicto de la historia humana, un misterio no humano pareció manifestarse, dejando tras de sí un legado de asombro y una pregunta que aún flota en el aire. ¿Quién o qué estaba observando nuestra guerra desde los cielos? El tesoro perdido de los zares, el misterio de la cámara de ámbar. En la historia del arte y del lujo, pocas creaciones han alcanzado el estatus casi mítico de la cámara de ámbar. No era simplemente una habitación decorada, era una joya arquitectónica, una sinfonía de luz y color, concebida a una escala monumental. Imaginemos un espacio donde las paredes no están pintadas ni empapeladas, sino completamente revestidas con toneladas de ámbar del Báltico, paneles tallados con una maestría exquisita, adornados con pan de oro, espejos y mosaicos florentinos de piedras preciosas. La luz, al filtrarse en la sala, era capturada y refractada por las resinas fosilizadas, haciendo que las paredes brillaran con un fuego interior, un resplandor cálido y dorado que iba del amarillo limón al rojo sangre. Considerada la octava maravilla del mundo, era un tesoro que trascendía su valor material para convertirse en un símbolo del poder imperial y del refinamiento artístico. Su historia comenzó a principios del siglo XVIII, un regalo del rey de Prusia, Federico Guillermo I, al zar de Rusia, Pedro el Grande, como sello de una alianza estratégica. Durante casi 2 siglos, la cámara de ámbar fue la joya del palacio de Catalina en Tsarskoye Seló, cerca de San Petersburgo. Generaciones de zares y aristócratas quedaron maravillados por su belleza, y fue ampliada y enriquecida hasta convertirse en una obra de arte sin parangón. Sobrevivió a revoluciones y al colapso de la dinastía Romanov, permaneciendo como un tesoro nacional bajo el nuevo régimen soviético, un testimonio de un pasado opulento que ahora pertenecía al pueblo. Pero la mayor amenaza para su existencia no provendría de la agitación interna, sino de la tormenta de acero y fuego que se cernía sobre Europa. En junio de 1941, la Operación Barbarroja, la invasión nazi de la Unión Soviética, se desató con una furia implacable. A medida que la Wehrmacht avanzaba a una velocidad aterradora, los curadores y funcionarios del Palacio de Catalina se encontraron en una carrera desesperada contra el tiempo para evacuar los tesoros invaluables. Se embalaron y enviaron hacia el este pinturas, esculturas y porcelanas, lejos del alcance de los invasores. Pero cuando llegó el turno de la cámara de ámbar, se encontraron con un problema insuperable. Los delicados paneles de ámbar, que habían sido fijados a las paredes 2 siglos antes, se habían vuelto extremadamente frágiles. Los intentos de desmontarlos revelaron que el ámbar se desmoronaba al tacto. Temiendo destruirla en el intento de salvarla, los curadores tomaron la única decisión que pudieron. Intentaron esconderla a plena vista, cubriendo las paredes con un falso empapelado, esperando que los soldados alemanes la pasaran por alto. Fue una esperanza vana. Los nazis no eran simples saqueadores, eran ladrones de arte con un plan. Sabían exactamente lo que buscaban. Cuando las tropas alemanas tomaron Tsarskoye Seló, se dirigieron directamente al Palacio de Catalina. Arrancaron el empapelado y en menos de 36 horas,
con una eficiencia fría y metódica, un equipo de expertos alemanes desmontó la cámara de ámbar panel por panel, lo embalaron cuidadosamente en 27 grandes cajas y lo enviaron por ferrocarril a Alemania. Su destino, el castillo de Königsberg, en la capital de Prusia Oriental, la misma región de donde provenía originalmente. Para los nazis no era un saqueo, sino una repatriación de un tesoro germánico. En Königsberg, la cámara de ámbar fue reensamblada y exhibida con orgullo, convirtiéndose en el trofeo de guerra más espectacular del Tercer Reich. Durante 2 años, la cámara de ámbar permaneció en el castillo de Königsberg, un símbolo del poder nazi, pero la rueda de la fortuna de la guerra gira inexorablemente. Para 1943, la marea había cambiado. El Ejército Rojo, fortalecido y vengativo, comenzó su imparable avance hacia el oeste. A finales de 1944, las bombas aliadas empezaron a caer sobre Königsberg, una ciudad que hasta entonces había escapado a la destrucción masiva. En agosto, un devastador ataque de la RAF convirtió gran parte del centro histórico, incluido el castillo, en un infierno de llamas. El director del museo, el Dr. Alfred Roth, un apasionado experto en ámbar, informó que la cámara había sobrevivido al bombardeo, aunque probablemente con daños. A medida que el Ejército Rojo se acercaba a las fronteras de Prusia Oriental a principios de 1945, se dio la orden de evacuar los tesoros de Königsberg. Una vez más, la cámara de ámbar fue desmontada y guardada en sus 27 cajas. Y es aquí donde la historia se sumerge en el caos y la leyenda. La última vez que se supo de ella con certeza fue en enero de 1945. Después de eso, en medio del pánico de la evacuación, el asedio soviético y la brutal batalla final por la ciudad, el tesoro más deslumbrante de Europa simplemente se desvaneció. Cuando el Ejército Rojo finalmente tomó las ruinas humeantes de Königsberg en abril, encontraron el castillo devastado. Las cajas que contenían la octava maravilla del mundo no estaban por ninguna parte. La búsqueda de la cámara de ámbar comenzó casi tan pronto como terminó la guerra y se ha convertido en una de las cacerías del tesoro más largas y obsesivas de la historia. Durante décadas, agentes del KGB, historiadores de Alemania Oriental y Occidental y un sinfín de cazadores de fortunas aficionados han seguido un laberinto de pistas falsas, testimonios contradictorios y rumores fantásticos. Con el tiempo, han surgido varias teorías principales sobre su posible destino, cada una con sus propios devotos y pruebas circunstanciales. La teoría más simple, y quizás la más probable, es que la cámara de ámbar nunca salió de Königsberg. Sostiene que las cajas fueron almacenadas en los profundos sótanos del castillo y que fueron destruidas en el incendio que consumió el edificio durante la batalla final. El ámbar, aunque es una resina petrificada, es orgánico y arde a altas temperaturas. Un incendio lo suficientemente intenso podría haberlo reducido a cenizas, sin dejar más que unos cuantos herrajes metálicos carbonizados. Los soviéticos, en un acto de revancha histórica, demolieron las ruinas del castillo en 1968, sepultando potencialmente cualquier evidencia bajo toneladas de hormigón. Sin embargo, para muchos, la idea de que un tesoro tan valioso fuera abandonado a su suerte es inconcebible. Otra teoría popular postula que las cajas fueron cargadas en un barco durante la caótica Operación Aníbal, la evacuación naval masiva de personal militar y civil alemán desde Prusia Oriental. Millones de personas y toneladas de carga fueron evacuadas a través del Báltico en condiciones desesperadas. Muchos barcos fueron hundidos por submarinos soviéticos. Se ha especulado que la cámara de ámbar podría estar en el fondo del mar, en los restos de un naufragio como el del famoso Wilhelm Gustloff. A pesar de numerosas expediciones de buceo en los pecios del Báltico, nunca se ha encontrado rastro de las cajas. Una tercera línea de especulación sugiere que el tesoro fue evacuado con éxito de Königsberg por tierra, en tren
o camión, justo antes de que se cerrara el cerco soviético. A partir de aquí, las posibilidades se multiplican. Fue llevado a las minas de sal de Austria, donde los nazis escondieron vastas cantidades de arte saqueado, o fue desviado por un oficial nazi de alto rango que lo ocultó en una propiedad privada en algún lugar de Alemania, Dinamarca o incluso Sudamérica. A lo largo de los años, se han excavado búnkeres secretos, se han drenado lagos y se han explorado minas abandonadas por toda Europa. Todo en vano. Cada pocos años, un nuevo testigo o un mapa secreto emerge, desatando una breve y febril oleada de interés mediático, que inevitablemente termina en decepción. La búsqueda ha estado llena de giros extraños y tragedias. Personajes obsesionados con encontrarla han dedicado sus vidas y fortunas a la causa, a menudo con resultados fatales. La Stasi, la policía secreta de Alemania Oriental, persiguió el tesoro durante décadas, convencida de que encontrarlo sería un golpe de propaganda masivo. Pero ni siquiera su vasta red de espionaje pudo resolver el enigma, ante la creciente certeza de que el original podría haberse perdido para siempre. En 1979 el gobierno soviético se embarcó en un proyecto monumental: recrear la cámara de ámbar desde cero. Durante más de 20 años, artesanos rusos, trabajando a partir de fotografías en blanco y negro y un único panel original recuperado, se dedicaron a la ardua tarea de tallar y ensamblar 6 toneladas de ámbar. El resultado, inaugurado en 2003 en el Palacio de Catalina, es una reconstrucción asombrosamente hermosa y fiel, un testimonio de la habilidad y la perseverancia humanas. Pero la réplica, por magnífica que sea, no ha extinguido la llama del misterio. La pregunta sigue en el aire, susurrada en los círculos de historiadores y cazadores de tesoros. ¿Está la auténtica cámara de ámbar reducida a cenizas y polvo bajo la moderna ciudad de Kaliningrado? ¿O yace intacta en sus 27 cajas, en un búnker olvidado o en el silencio oscuro del fondo del mar Báltico, esperando el día en que su resplandor dorado vuelva a ver la luz? La respuesta, si es que existe, sigue siendo uno de los secretos mejor guardados del siglo XX, un tesoro perdido que encarna tanto la cúspide de la creación artística como la devastadora locura de la destrucción humana. La última melodía, la desaparición de Glenn Miller. En el invierno de 1944, a medida que la Segunda Guerra Mundial entraba en su fase final y más sangrienta, los sonidos del conflicto se mezclaban con una banda sonora de esperanza. Era la música de Glenn Miller. Para millones de personas, tanto en el frente como en casa, el swing vibrante y optimista de su orquesta era más que simple entretenimiento. Era la voz de una generación, un recordatorio sonoro de la vida que habían dejado atrás y por la que luchaban. Melodías como In the Mood, Moonlight Serenade y Chattanooga Choo Choo eran himnos no oficiales que resonaban en las radios de los campamentos militares, en los bailes de la USO y en los corazones de los soldados. Glenn Miller no era solo el músico más popular del mundo, era un ícono cultural, un faro de normalidad en un mundo sumido en el caos. En la cima de su fama en 1942, Miller tomó una decisión que asombró a muchos. Disolvió su increíblemente exitosa orquesta civil y se alistó voluntariamente en el ejército. Creía que su deber era servir, y que la mejor manera de hacerlo era a través de su música. Con el rango de capitán y más tarde ascendido a mayor, formó la Army Air Force Band, una orquesta de élite compuesta por los mejores músicos del servicio militar. Su misión, levantar la moral de las tropas aliadas en Europa. Durante meses, recorrieron las bases de Inglaterra, ofreciendo conciertos que eran un soplo de aire fresco, un pedazo de hogar en medio del barro y el miedo de la guerra. Su éxito fue rotundo. El general Eisenhower llegó a decir que, después de las cartas de casa, la música de Miller era el mayor estímulo para la moral de los soldados.
Para diciembre de 1944, con París liberado, se planeó el siguiente gran paso de Miller: trasladar su orquesta a la capital francesa para una serie de conciertos navideños y una transmisión de radio que se emitiría en directo para todo el mundo. La mayor parte de la banda viajaría más tarde en un transporte C-47, pero Miller, siempre el perfeccionista, quería adelantarse para supervisar personalmente todos los preparativos. El 15 de diciembre, un día gélido, gris y envuelto en una niebla espesa que clavaba la humedad en los huesos, Miller llegó a la base de la RAF en Twinwood Farm, al norte de Londres. Su transporte oficial había sido cancelado debido al mal tiempo, pero él estaba impaciente por llegar a París. En el aeródromo se encontró con el teniente coronel Norman Bessel, quien también necesitaba cruzar el Canal de la Mancha. Juntos consiguieron un pasaje en un avión que sí tenía autorización para volar, un UC-64 Norseman, una pequeña aeronave monomotor de transporte utilitario pilotada por el suboficial John Morgan. Era un avión robusto y fiable, pero no estaba diseñado para las condiciones meteorológicas extremas de ese día. Antes de subir, Miller bromeó con uno de los oficiales en tierra, preguntándole con una sonrisa: ¿Dónde diablos están los paracaídas? Luego, con su maletín en mano, se encogió de hombros y subió a la pequeña cabina. El Norseman carreteó por la pista, se elevó con dificultad en el aire denso y brumoso y desapareció en el techo bajo de nubes. Fue la última vez que alguien vio a Glenn Miller con vida. El avión nunca llegó a París. No hubo una llamada de socorro por radio, ni un último mensaje, ni un avistamiento por parte de otros aviones o barcos. Simplemente se desvaneció. Al principio, no hubo una alarma inmediata. En el caos de la guerra, los retrasos y los cambios de planes eran comunes. Pero a medida que las horas se convirtieron en un día, y luego en dos, una terrible certeza comenzó a instalarse. La Army Air Force Band llegó a París según lo previsto, esperando encontrar a su líder ya trabajando, pero en su lugar encontraron un vacío. La noticia de su desaparición se mantuvo en secreto durante más de una semana para no afectar la moral de las tropas durante las festividades navideñas. Finalmente, en la víspera de Navidad de 1944, el mundo recibió la impactante noticia: el mayor Glenn Miller estaba desaparecido en acción, presuntamente muerto. La explicación oficial, emitida por el ejército y aceptada durante mucho tiempo como la verdad, fue tan simple como trágica. El UC-64 Norseman, volando bajo para permanecer por debajo de la densa capa de nubes, se encontró con condiciones de congelación sobre el Canal de la Mancha. El carburador del motor, propenso a congelarse en ese tipo de clima, falló. O quizás el hielo se acumuló en las alas, haciendo que el avión se volviera incontrolable. En cualquier caso, la teoría sostenía que la aeronave perdió potencia y se estrelló violentamente contra las aguas heladas, desintegrándose en el impacto y hundiéndose en segundos, sin dar a sus ocupantes ninguna oportunidad de sobrevivir o pedir ayuda. La falta de restos no se consideró inusual. El canal es notoriamente turbulento, y una aeronave pequeña podría desaparecer fácilmente sin dejar rastro. Para el público, era un final heroico y sombrío para un ícono patriótico, otra víctima más de la Gran Guerra. Pero para un misterio tan grande que rodea a una figura tan querida, una explicación simple rara vez es suficiente. Con el tiempo, a medida que la leyenda de Miller crecía, comenzaron a surgir teorías alternativas, algunas plausibles y escalofriantes, otras sensacionalistas y extrañas, todas intentando llenar el vacío dejado por la falta de pruebas concluyentes. Una de las teorías más convincentes y dramáticas surgió años después de la guerra, de la mano de un ex navegante de la RAF llamado Fred Shaw. En una entrevista en la década de 1980, Shaw relató un recuerdo inquietante de aquel 15 de diciembre de 1944,
su escuadrón de bombarderos Lancaster regresaba de una misión abortada sobre Alemania, todavía cargados con miles de kilos de bombas incendiarias. El procedimiento estándar en tales casos era deshacerse de la carga explosiva sobre una zona de seguridad designada en el Canal de la Mancha antes de aterrizar. Mientras su bombardero volaba sobre la zona de descarga, Shaw afirma haber visto a través de una brecha en las nubes una pequeña aeronave monomotor, muy parecida a un Norseman, volando muy por debajo de ellos, directamente en su trayectoria. Momentos después, el jefe de bombarderos soltó la carga. Shaw no vio el impacto, pero siempre le persiguió la horrible posibilidad de que su escuadrón, sin saberlo, hubiera pulverizado en el aire el avión que transportaba a Glenn Miller. Esta teoría de fuego amigo, accidental, explicaba la falta de una llamada de socorro y la total desintegración del avión. Aunque nunca se ha probado, sigue siendo una de las explicaciones alternativas más creíbles. Otra teoría, mucho más escandalosa, traslada el lugar de la muerte de Miller de los cielos helados del canal a los sórdidos callejones de París. Esta versión, popularizada por un periodista alemán en la década de 1970, afirmaba que Miller no solo llegó sano y salvo a París, sino que su muerte fue el resultado de un ataque al corazón sufrido en los brazos de una prostituta en un burdel parisino. Según esta narrativa, los altos mandos del ejército, horrorizados ante la idea de que la imagen pública de su héroe musical, el perfecto hombre de familia estadounidense, fuera manchada por un final tan sórdido, decidieron encubrirlo todo. Inventaron la historia del avión desaparecido para darle una muerte heroica y preservar su legado intachable. Aunque esta teoría ha sido ampliamente desacreditada por la falta de pruebas y desmentida por los biógrafos de Miller, persiste en la cultura popular como un rumor jugoso y conspirativo. La teoría más cinematográfica, sin embargo, eleva a Miller de músico a espía. Esta narrativa sugiere que Glenn Miller no era solo un mayor que dirigía una banda, sino también un agente de la Oficina de Servicios Estratégicos, OSS, la precursora de la CIA. Su viaje a París no era solo para preparar un concierto, sino una tapadera para una misión secreta de vital importancia: establecer contacto con oficiales alemanes disidentes que querían negociar una paz separada con los aliados occidentales para unir fuerzas contra la Unión Soviética. En esta versión de los hechos, el avión no se estrelló. Miller fue capturado por agentes de la Gestapo al llegar a Francia, torturado para obtener información y finalmente ejecutado. Su desaparición fue el resultado de una operación de espionaje que salió terriblemente mal. Esta teoría, aunque fascinante, carece de cualquier tipo de evidencia documental y es considerada por la mayoría de los historiadores como pura ficción. Décadas de búsquedas, tanto documentales como físicas, no han logrado arrojar una respuesta definitiva. Se han realizado expediciones para encontrar los restos del Norseman en el fondo del canal, y los archivos militares han sido revisados una y otra vez, pero el resultado es siempre el mismo: silencio. La verdad sobre lo que le sucedió al mayor Glenn Miller aquel día de diciembre probablemente se perdió para siempre en la niebla de la guerra. Lo que perdura es su música y el enigma de su final. Glenn Miller se convirtió en una leyenda no solo por cómo vivió, sino por cómo desapareció. Su música representaba orden, claridad y una melodía perfecta. Su muerte, en cambio, fue caótica, incierta y silenciosa. Dejó tras de sí un legado de alegría sonora y un misterio que ha fascinado a generaciones, una última melodía que nunca se resolvió, un acorde final que se desvaneció en el aire y nunca llegó a su conclusión: el vuelo del lobo solitario, el enigma de Rudolf Hess. La noche del 10 de mayo de 1941, mientras los bombarderos de la Luftwaffe desataban el peor ataque aéreo sobre Londres, un solitario caza Messerschmitt Bf-110
surcaba los cielos en la dirección opuesta. Su piloto no era un joven as de la aviación, sino un hombre de 47 años, una de las figuras más poderosas y enigmáticas del Tercer Reich. Era Rudolf Hess, el lugarteniente del Führer, el hombre que había estado al lado de Adolf Hitler desde los primeros días del movimiento nazi, el guardián de la ideología del partido. Su destino no era una base militar en la Francia ocupada, sino un campo remoto en Escocia. A las 11 de la noche, tras un vuelo de más de 1500 kilómetros, saltó en paracaídas de su avión y aterrizó en una granja, donde fue capturado por un asombrado granjero armado con una horquilla. La noticia de su llegada a Gran Bretaña fue tan explosiva como increíble, un suceso que desafiaba toda lógica en medio de una guerra total. Era el equivalente a que el vicepresidente de los Estados Unidos aterrizara en las afueras de Moscú en plena Guerra Fría. En Berlín, la reacción inicial fue de incredulidad, seguida de una furia volcánica por parte de Hitler. En Londres, el desconcierto era absoluto. ¿Qué hacía el segundo hombre más poderoso del Reich en suelo enemigo? ¿Era un desertor? ¿Un emisario de paz? ¿Un loco? ¿O era el peón de una intriga tan profunda que su verdadero propósito sigue siendo, a día de hoy, uno de los secretos mejor guardados de la Segunda Guerra Mundial? Rudolf Hess no era un nazi ordinario. Era el más fiel de los fieles, un devoto casi místico de Adolf Hitler. Desde que se unió al incipiente partido en 1920, su lealtad fue absoluta. Fue él quien transcribió y editó el Mein Kampf mientras ambos estaban en la prisión de Landsberg. Durante años, fue el secretario privado de Hitler, su confidente y su sombra. Aunque en los años previos a la guerra su poder real había sido eclipsado por figuras más despiadadas como Göring, Himmler y Goebbels, su estatus simbólico como Alter Kämpfer, viejo luchador y lugarteniente del Führer, era incuestionable. Sin embargo, este hombre, profundamente inmerso en el esoterismo, la astrología y la medicina alternativa, se sentía cada vez más marginado. Observando con desesperación cómo la guerra que él creía que debía ser contra el bolchevismo soviético se había convertido en una lucha fratricida contra Gran Bretaña, una nación a la que admiraba. Su plan fue meticulosamente preparado durante meses, en el más absoluto secreto. Utilizando su posición, obtuvo un Messerschmitt Bf 110, especialmente modificado con tanques de combustible adicionales. Estudió mapas, rutas de vuelo y pronósticos meteorológicos. Su objetivo era contactar al duque de Hamilton, un aristócrata escocés a quien había conocido brevemente durante los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, y a quien, erróneamente, creía que era el líder de una poderosa facción antibélica en Gran Bretaña, dispuesta a derrocar a Winston Churchill y firmar la paz con Alemania. Hess se veía a sí mismo como el hombre destinado a forjar esa paz. Un acto heroico que restauraría su posición al lado de su amado Führer y permitiría a Alemania girar hacia el este para cumplir su verdadero destino: la aniquilación de la Unión Soviética. Cuando la noticia llegó al Berghof, el refugio de Hitler en los Alpes, el Führer entró en un estado de cólera que, según los testigos, superó cualquier cosa que hubieran visto antes. Se sintió traicionado, humillado y expuesto. Inmediatamente, la maquinaria de propaganda nazi se puso en marcha para controlar los daños. La versión oficial, transmitida al pueblo alemán y al mundo, fue que Rudolf Hess era un idealista enfermo y mentalmente inestable, víctima de alucinaciones y de la influencia de astrólogos, que había actuado completamente solo en un acto de locura. Fue despojado de todos sus títulos y se emitió una orden de disparar a matar si intentaba regresar. Al declararlo loco, Hitler se distanciaba del desastre, convirtiendo un acto de aparente traición en la trágica payasada de un hombre desequilibrado. En Gran Bretaña, el gobierno de Churchill se enfrentaba a un dilema sin precedentes.
Interrogaron a Hess durante semanas. Él expuso su plan de paz. Alemania se quedaría con el control de Europa y el Imperio Británico quedaría intacto, libres ambos para enfrentarse a la amenaza soviética. Para Churchill, la propuesta era irrisoria. Gran Bretaña no había luchado sola durante un año para aceptar una paz que dejara a Hitler como amo del continente. Pero la presencia de Hess era un problema político. ¿Podría su llegada alentar a los elementos derrotistas que aún existían en el país? Churchill optó por el silencio. Hess fue clasificado como prisionero de guerra, encerrado en varios lugares secretos, y su presencia fue minimizada ante el público. La explicación oficial aliada se alineó convenientemente con la de los nazis. Era un caso patológico, no un evento político significativo. Sin embargo, esta versión del loco solitario nunca ha satisfecho a todos. A lo largo de los años han surgido teorías conspirativas que pintan un cuadro mucho más complejo. Una de ellas sostiene que Hitler, lejos de ser ignorante, estaba al tanto de la misión de Hess. Según esta teoría, el vuelo era una iniciativa de paz genuina y secreta, un último intento desesperado de asegurar el frente occidental antes de lanzar la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética, que estaba planeada para apenas unas semanas después. Hess no sería un traidor, sino el más leal de los emisarios, arriesgando su vida en una misión sancionada por el propio Führer. El plan fracasó porque subestimaron la determinación de Churchill y porque Hess eligió al intermediario equivocado. Cuando la misión se hizo pública y fracasó de forma tan espectacular, Hitler no tuvo más remedio que renegar de él para salvar las apariencias. Otra teoría, aún más intrigante, invierte el guión y sitúa a la inteligencia británica como la verdadera instigadora del vuelo. ¿Fue Hess atraído a Escocia? ¿Fue víctima de una sofisticada operación de engaño del MI6? Esta versión sugiere que los servicios secretos británicos, a través de canales diplomáticos en países neutrales como Suiza y Portugal, alimentaron la creencia de Hess de que existía un poderoso partido de la paz en el Reino Unido. Crearon una red de desinformación diseñada para atraer a un pez gordo del régimen nazi, esperando obtener información valiosa o sembrar la discordia en la cúpula del poder alemán. El duque de Hamilton, en esta narrativa, no sería un objetivo casual, sino parte del cebo. El vuelo de Hess no sería una sorpresa, sino el resultado esperado de una trampa cuidadosamente tendida. Si esto fuera cierto, sería una de las operaciones de inteligencia más audaces y exitosas de toda la guerra. El final de la guerra no trajo claridad al enigma de Hess. Fue juzgado en Nuremberg junto a los demás jerarcas nazis. A menudo parecía distante y amnésico, un espectro de su antiguo yo. Fue absuelto de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, pero condenado por crímenes contra la paz y conspiración, recibiendo una sentencia de cadena perpetua. Fue enviado a la prisión de Spandau en Berlín, donde, tras la liberación de los demás condenados en 1966, se convirtió en su único ocupante, el prisionero más solitario y vigilado del mundo. Su largo encarcelamiento solo añadió más capas al misterio. Durante más de 20 años se negó a ver a su familia. Su comportamiento alimentó una de las teorías de la conspiración más persistentes, que el hombre de Spandau, el prisionero número 7, no era el verdadero Rudolf Hess. Se afirmaba que el verdadero Hess había sido asesinado por los británicos en 1941 para silenciarlo, y que el prisionero era un doble, un señuelo para mantener viva la farsa. Se señalaron supuestas discrepancias físicas y la negativa de los gobiernos aliados a permitir un examen médico independiente. En 1987, a la edad de 93 años, Rudolf Hess fue encontrado muerto en una casa de verano en el jardín de la prisión, con un cable eléctrico alrededor del cuello. La conclusión oficial fue suicidio.
pero su familia y muchos investigadores lo dudaron. ¿Cómo pudo un anciano frágil y artrítico suicidarse de esa manera? ¿O fue asesinado para evitar que, con la inminente caída del muro de Berlín y una posible liberación por compasión, finalmente revelara los secretos que había guardado durante casi medio siglo? Poco después de su muerte, la prisión de Spandau fue demolida, borrando físicamente el último escenario de su vida. El vuelo de Rudolf Hess sigue siendo un episodio surrealista de la Segunda Guerra Mundial, un momento en que la locura individual pareció cruzarse con la locura colectiva de la guerra. Fue un idealista desquiciado, un leal emisario, una víctima de engaño o un hombre con secretos tan peligrosos que tuvieron que ser enterrados con él. Cada teoría tiene sus defensores, pero las pruebas definitivas permanecen selladas en archivos gubernamentales o se perdieron para siempre. Hess se llevó sus motivaciones a la tumba, dejando tras de sí un enigma que continúa fascinando y desafiando nuestra comprensión de los pasillos secretos del poder y la extraña psicología de los hombres que llevaron al mundo al abismo. La campana del Reich, el arma secreta de Hitler. A medida que la Segunda Mundial se precipitaba hacia su violento final en 1945, el Tercer Reich, acorralado y desmoronándose, se aferraba a una última y desesperada esperanza: las Wunderwaffen, o armas maravillosas. En laboratorios subterráneos y fábricas secretas, los científicos e ingenieros de Hitler trabajaban febrilmente en una generación de tecnología radicalmente nueva, diseñada para cambiar el curso de la guerra en el último momento. El mundo ya había sido testigo de la potencia de algunas de estas armas. Los primeros cazas a reacción del mundo, el Messerschmitt Mi-262 y los cohetes balísticos IP-2, misiles de terror que caían del cielo sobre Londres. Estas eran armas reales, aterradoras y adelantadas a su tiempo. Pero según una leyenda oscura y persistente, en los rincones más profundos y secretos del imperio nazi, se estaba gestando algo mucho más extraño, un proyecto que iba más allá de la ingeniería convencional para adentrarse en los reinos de la física exótica y la ciencia prohibida. Este proyecto, envuelto en un secretismo tan absoluto que su propia existencia sigue siendo un tema de intenso debate, se centraba en un dispositivo conocido por su nombre en clave: Die Glock, la campana. No era una bomba ni un avión, sino un objeto de una naturaleza completamente diferente. Según los pocos relatos que sobrevivieron a la guerra, era una estructura metálica de gran tamaño, de unos 3 metros de ancho y casi 5 de alto, con una forma inconfundiblemente similar a la de una campana. Estaba forjada en un metal pesado y desconocido, y según los informes, su funcionamiento desafiaba toda explicación científica convencional. La historia de la campana no proviene de archivos oficiales alemanes, ni de testimonios de los principales científicos del Reich. Emerge de las sombras, principalmente del trabajo de un periodista e historiador militar polaco, Igor Witkowski, quien afirmó haber tenido acceso a transcripciones de un interrogatorio de posguerra a un oficial de las SS. Este testimonio, si es real, pinta la imagen de un programa de armas tan secreto que incluso la mayoría de los altos mandos nazis no sabían de su existencia. Era un secreto de estado decisivo para la guerra, cuya revelación se castigaba con la muerte instantánea. A diferencia de las UI-2, que eran ruidosas y visibles, la campana era un espectro metálico, un proyecto silencioso cuyo verdadero propósito podría haber reescrito no solo el final de la guerra, sino también nuestra comprensión del universo. La descripción de Die Glock, tal como se relata en la leyenda, es a la vez precisa y fantástica. El dispositivo constaba de 2 cilindros contrarrotatorios, llenos de una sustancia similar al mercurio, de un color violeta y alta densidad, con el nombre en clave Serum Similentium Smart 5.
Esta sustancia se almacenaba en frascos especiales de 1 metro de altura, delgados como un termo. Cuando se activaba la campana, requería una enorme cantidad de energía eléctrica, lo que provocaba que estos cilindros giraran a velocidades inmensas, emitiendo un zumbido bajo y un brillo azul pálido. Los efectos de su funcionamiento eran, según los informes, terroríficos. Durante las pruebas, que duraban apenas 1 o 2 minutos, la campana generaba un campo de energía de efectos devastadores en un radio de hasta 200 metros. Cualquier animal o planta dentro de esta zona moría horriblemente. En los tejidos de los animales, la sangre se gelificaba y se separaba, mientras que el tejido vegetal se descomponía en una sustancia grasosa en cuestión de horas. Los técnicos humanos que trabajaban en el proyecto durante las primeras pruebas murieron a causa de sus efectos, sufriendo mareos, espasmos y un sabor metálico en la boca antes de su fallecimiento. Se dice que 5 de los 7 científicos originales del proyecto murieron durante los experimentos iniciales. El proyecto estaba bajo el control directo de uno de los hombres más enigmáticos y despiadados del régimen, el general de las SS Hans Kammler. Kammler no era un soldado de campo, sino un ingeniero y administrador brillante y brutal, el hombre al que Hitler y Himmler confiaban los proyectos de construcción y armamento más secretos y de mayor prioridad. Supervisó la construcción de las cámaras de gas de Auschwitz, las fábricas subterráneas de las V2 y la defensa del Reich. Si alguien estaba a cargo de un proyecto tan revolucionario como la campana, era él. El proyecto en sí tenía el nombre en clave, Cronos, tiempo, y estaba clasificado a un nivel incluso superior al de la bomba atómica. Su propósito sigue siendo el corazón del misterio. ¿Era una fuente de energía? ¿Un arma de torsión capaz de desintegrar la materia? O, como sugiere su nombre en clave, algo mucho más extraño, relacionado con la manipulación del espacio-tiempo o la antigravedad? El supuesto hogar de este proyecto secreto añade otra capa de intriga. La leyenda sitúa las pruebas de Die Glocke en un complejo subterráneo cerca de la mina de Wenceslao, en las montañas de Oul, una región remota de la Baja Silesia, hoy parte de Polonia. Durante la guerra, los nazis llevaron a cabo allí un gigantesco proyecto de construcción con el nombre en clave Riese, gigante, utilizando a decenas de miles de prisioneros de campos de concentración como mano de obra esclava. Se excavó una vasta red de túneles y cámaras subterráneas, cuyo propósito oficial nunca ha sido completamente aclarado. Para los defensores de la leyenda de la campana, este era el laboratorio perfecto, remoto, seguro y ya envuelto en secreto. Cerca de la mina se alza una extraña estructura de hormigón que a menudo se asocia con el proyecto. Apodada The Henge por su parecido con un Stonehenge moderno, consiste en una serie de pilares de hormigón formando un círculo, con una parte superior que sugiere que algo pesado pudo haber estado suspendido o montado en su centro. Los historiadores convencionales sugieren que probablemente era la base inacabada de una torre de refrigeración industrial, pero para los teóricos de la conspiración, esta era la plataforma de pruebas al aire libre de la campana, un lugar donde se estudiaban sus efectos de propulsión o su campo de energía. La imagen de este misterioso dispositivo, brillando en el centro de esta estructura de hormigón, en medio de un bosque polaco, es una de las más potentes del mito de las Wunderwaffen. Como ocurre con tantos secretos del Tercer Reich, la historia de Die Glocke termina en el caos apocalíptico de la derrota alemana. A principios de 1945, con el Ejército Rojo avanzando imparablemente hacia Silesia, el general Kammler recibió la orden de evacuar todos los proyectos secretos y borrar cualquier rastro de su existencia. Según el relato del oficial de las SS interrogado, la noche antes de la evacuación, Kammler ordenó la ejecución a sangre fría de los aproximadamente 60 científicos
que trabajaban en el proyecto La Campana. Fue una masacre sistemática para garantizar que el secreto muriera con ellos. Después de la masacre, el dispositivo en sí, junto con el propio general Kammler y todos los archivos del proyecto, desaparecieron sin dejar rastro. La desaparición de Kammler es un hecho histórico. Es uno de los pocos altos oficiales nazis cuyo destino final nunca fue confirmado. Y con él, supuestamente, se fue la campana. Este acto de desaparición es el combustible que alimenta las teorías más fantásticas. ¿A dónde fue? Una teoría sugiere que fue cargada en un submarino de largo alcance y transportada a una base secreta nazi en la Antártida, Neuschwabenland, o a un enclave seguro en Sudamérica. Otra especula que Kammler usó la campana como moneda de cambio, entregándosela a los Estados Unidos a cambio de su libertad y una nueva identidad, y que su tecnología se convirtió en la base de la investigación secreta estadounidense sobre ovnis y antigravedad. Algunos incluso han relacionado la descripción de la campana con el famoso incidente del ovni de Kecksburg en Pensilvania en 1965, donde los testigos describieron un objeto estrellado con forma de bellota o campana. A pesar de lo cinematográfica y detallada que es la historia, es crucial señalar que Die Glocke permanece firmemente en el ámbito de la leyenda y la conspiración. No existe ni un solo documento oficial alemán verificado, ni un plano, ni una fotografía que confirme su existencia. Toda la narrativa se basa en una única fuente de segunda mano, la de Witkowski. Los historiadores y científicos convencionales son unánimes en su escepticismo, clasificando la historia como un mito moderno, un producto de la fascinación de la posguerra por la ciencia oculta nazi y la sed de encontrar secretos aún más oscuros enterrados bajo las ruinas del Reich. Sin embargo, el mito de Die Glocke perdura. Es una historia demasiado poderosa para desaparecer. Encarna el miedo y la fascinación que sentimos hacia el régimen nazi. La idea de que su maldad no solo era política y militar, sino también tecnológica y casi sobrenatural. Representa el qué pasaría si, definitivo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Fue la campana un arma real, un avance científico tan profundo que su secreto fue enterrado con éxito bajo una masacre y una fuga audaz? ¿O es simplemente un cuento fantástico, nacido de los testimonios confusos y los secretos genuinos de las fábricas subterráneas de Riese? La respuesta, al igual que el propio dispositivo, parece haberse desvanecido en la niebla de la historia, dejando solo un eco inquietante, el zumbido de una campana que nunca podremos estar seguros de si sonó alguna vez. Fugas submarinas, la ruta de escape de los nazis a la Argentina. Mayo de 1945. Un silencio sepulcral cae sobre Europa. Las sirenas antiaéreas enmudecen, el estruendo de los cañones se apaga, y el Tercer Reich, el imperio que prometió gobernar durante 1000 años, yace en ruinas humeantes. Para la mayor parte del mundo, es el fin de la pesadilla. Pero para un selecto grupo de hombres, los arquitectos y ejecutores de esa pesadilla, la rendición no es el final, sino el comienzo de una nueva guerra. Una guerra clandestina por la supervivencia, una carrera desesperada para escapar de la justicia que se cierne sobre ellos. Mientras los aliados celebran la victoria y preparan los tribunales de Nuremberg, en las sombras ya operan complejas redes de escape, las infames ratlines o rutas de las ratas, diseñadas para sacar de Europa a los hombres más buscados del planeta. Estas rutas eran un laberinto de monasterios cómplices, pasaportes falsos de la Cruz Roja y funcionarios corruptos que se extendían desde Alemania hasta puertos neutrales en España e Italia. Pero de todas las leyendas de escape que surgieron de las cenizas del Reich, ninguna es tan audaz, tan tecnológicamente sofisticada y tan envuelta en misterio como la de las fugas submarinas. La idea de que los lobos grises de la Kriegsmarine, los letales U-Boote,
que habían aterrorizado el Atlántico, se convirtieron en los últimos taxis de lujo para la élite nazi, transportando hombres y tesoros a un santuario seguro al otro lado del mundo. Ha cautivado la imaginación durante décadas. Es una historia que desdibuja la línea entre el hecho histórico y la conspiración, centrada en un destino final, la remota y acogedora costa de Argentina. ¿Por qué Argentina? Para entenderlo, hay que mirar la figura de Juan Domingo Perón. El carismático coronel, que llegaría a dominar la política argentina durante décadas, albergaba una mal disimulada simpatía por las potencias del eje. Veía en el fascismo y el nacionalsocialismo un modelo de Estado fuerte y organizado, y su gobierno, incluso antes de que él asumiera la presidencia en 1946, ya había establecido canales secretos con la Alemania nazi. Argentina se había mantenido neutral durante la mayor parte de la guerra, convirtiéndose en un hervidero de espionaje y en un refugio seguro para el capital alemán. Con la derrota de Hitler, Perón vio una oportunidad única. No se trataba solo de ofrecer asilo por afinidad ideológica. Era una política de Estado pragmática y cínica. El régimen de Perón creía que los científicos, ingenieros, expertos militares y agentes de inteligencia del Tercer Reich eran activos valiosos que podían ayudar a modernizar Argentina y convertirla en una potencia. A través de una red organizada desde Buenos Aires por figuras como el exoficial de las SS Carlos Fulner y el jefe de inteligencia de Perón, Rodolfo Freude, se emitieron miles de documentos de identidad y permisos de desembarco en blanco. Criminales de guerra notorios como Adolf Eichmann, el arquitecto del Holocausto, Josef Mengele, el ángel de la muerte de Auschwitz, y Erich Priebke, el carnicero de las fosas ardeatinas, encontraron un hogar seguro en Argentina gracias a estas redes. Su presencia en el país es un hecho histórico innegable. Pero, ¿cómo llegaron algunos de ellos? ¿Y podrían haber llegado otros, aún más importantes, por una vía mucho más secreta y espectacular? El corazón de la leyenda submarina se basa en un hecho histórico tan concreto como desconcertante. El 10 de julio de 1945, más de 2 meses después de la rendición incondicional de Alemania, un submarino alemán, el U-Kühne 530, emergió de las profundidades y se rindió en el puerto argentino de Mar del Plata. La tripulación, compuesta por 54 hombres bajo el mando del Oberleutnant Otto Wermuth, estaba demacrada pero en buen estado de salud. Su aparición causó una conmoción internacional. ¿Dónde había estado este submarino durante los 2 meses posteriores al fin de la guerra? Wermuth afirmó que no había recibido la orden de rendición y que había estado vagando por el Atlántico, pero su historia tenía lagunas enormes. El libro de bitácora del submarino había desaparecido. La tripulación se negaba a dar detalles de su travesía y, sospechosamente, el submarino no llevaba su cañón de cubierta y parecía haber sido despojado de botes salvavidas. Apenas un mes después, el 17 de agosto, la escena se repitió. Otro U-Boot, el U-977, comandado por el Oberleutnant Heinz Schaefer, se rindió en el mismo puerto. La odisea de Schaefer era aún más increíble. Afirmó haber navegado durante 66 días seguidos, sumergido, un récord absoluto, para evitar la captura aliada y buscar asilo en un país neutral. Al igual que con el U-530, la tripulación era hermética y las pruebas documentales eran escasas. La llegada de 2 submarinos alemanes a la costa argentina, meses después del alto el fuego, era demasiado para ser una coincidencia. Inmediatamente, los servicios de inteligencia aliados y la prensa mundial se hicieron la misma pregunta. ¿A quién o qué habían transportado estos submarinos antes de entregarse? La sospecha era que estos U-Boote no habían hecho el viaje solos ni con las manos vacías. La remota y extensa costa de la Patagonia, con sus innumerables calas, fiordos y ensenadas deshabitadas, era el lugar perfecto para un desembarco clandestino.
La teoría sostenía que los submarinos habían hecho una o varias paradas secretas a lo largo de esta costa, desembarcando pasajeros de alto perfil, cajas de oro saqueado, documentos secretos y tecnología avanzada antes de continuar hacia Mar del Plata para una rendición limpia. Los interrogatorios a las tripulaciones por parte de las autoridades argentinas, estadounidenses y británicas no arrojaron confesiones, pero las inconsistencias en sus relatos y el estado de sus naves solo alimentaron la especulación. Ambos submarinos fueron finalmente hundidos como objetivos navales, llevándose sus secretos al fondo del océano. A lo largo de las décadas, esta especulación ha sido alimentada por una serie de testimonios de locales en la Patagonia. Han surgido historias de pescadores que vieron submarinos emergiendo en bahías solitarias, de granjeros que se encontraron con hombres de aspecto militar hablando alemán en playas desiertas, y de luces extrañas y desembarcos nocturnos. Aunque muchos de estos relatos son imposibles de verificar y probablemente han sido adornados con el tiempo, colectivamente pintan un cuadro fascinante de una operación encubierta a gran escala. Esto ha llevado a las teorías más extremas y controvertidas. Si Eichmann y Mengele pudieron escapar, ¿por qué no otros? La leyenda más persistente es que uno de estos submarinos, o quizás un convoy fantasma de U-Boote, que nunca se rindió y cuyo destino se desconoce, transportó a los mayores trofeos del Reich. Se ha afirmado, sin pruebas concluyentes, que Martin Bormann, el secretario personal de Hitler, y Heinrich Müller, el jefe de la Gestapo, utilizaron esta ruta para desaparecer. Y la teoría más sensacionalista de todas, que Adolf Hitler y Eva Braun no murieron en el búnker de Berlín, sino que escaparon en el último momento y fueron llevados a un refugio seguro en las estribaciones de los Andes argentinos. Esta teoría, aunque descartada por la inmensa mayoría de los historiadores, se niega a morir, alimentada por la falta de pruebas forenses definitivas de la muerte de Hitler y por el innegable hecho de que Argentina se convirtió en un paraíso para los nazis. La verdad histórica es probablemente una mezcla de realidad y ficción. Es un hecho que miles de nazis y colaboradores escaparon a Sudamérica y que el gobierno de Perón los acogió. Es un hecho que al menos 2 submarinos alemanes completaron un viaje de meses de duración y llegaron a Argentina mucho después de la guerra, en circunstancias altamente sospechosas. Es casi seguro que estos submarinos no transportaron a Hitler. Sin embargo, la posibilidad de que hayan transportado a otros oficiales de las SS, agentes de inteligencia o incluso tecnología y documentos valiosos, es una pregunta que permanece abierta. La leyenda de las fugas submarinas perdura porque toca una fibra profunda y perturbadora. Representa la idea de que la victoria de 1945 no fue total, que la justicia no alcanzó a todos y que el mal no fue completamente erradicado. La imagen de un lobo de acero emergiendo silenciosamente en una bahía patagónica, liberando a sus ocupantes en un nuevo mundo donde podrían escapar de sus crímenes. Es un epílogo inquietante para la Segunda Guerra Mundial. Simboliza el miedo de que el Tercer Reich no murió por completo en las llamas de Berlín, sino que una parte de él logró deslizarse bajo las olas, llevando sus secretos y su ideología a un nuevo comienzo en un continente lejano. El héroe olvidado, el silencio sobre Raoul Wallenberg. En el oscuro invierno de 1944, mientras el Tercer Reich se desmoronaba, Budapest se convirtió en el último gran escenario del Holocausto. Adolf Eichmann, el infame arquitecto de la solución final, llegó a la capital húngara con una única y fanática misión: exterminar a los últimos 200.000 judíos que quedaban en la ciudad antes de que el Ejército Rojo llegara a sus puertas. En medio de este infierno de redadas, marchas de la muerte y ejecuciones a orillas del Danubio, apareció un héroe improbable. No llevaba un fusil, sino un maletín. No era un soldado,
sino un diplomático. Su nombre era Raoul Wallenberg. Enviado a Budapest por el gobierno sueco con respaldo estadounidense, Wallenberg, un joven empresario de una de las familias más ricas de Suecia, demostró tener un coraje sobrehumano. Su arma era el Schutzpass, un pasaporte protector de diseño propio, sin validez legal real, pero con un aspecto imponente, que declaraba al portador bajo la protección de la neutral Suecia. Wallenberg los imprimió por miles y los distribuyó incansablemente, enfrentándose cara a cara con las SS y los milicianos fascistas húngaros. Sacaba a la gente de las filas de las marchas de la muerte, irrumpía en estaciones de tren para reclamar a sus ciudadanos y creó docenas de casas seguras bajo la bandera sueca. Se estima que sus audaces acciones salvaron directamente las vidas de decenas de miles de personas. En enero de 1945, las tropas soviéticas liberaron Budapest. Wallenberg, creyendo que los aliados eran amigos, fue voluntariamente a reunirse con el comandante soviético para coordinar los esfuerzos de ayuda. Llevaba consigo documentos sobre los activos judíos que había salvaguardado. Fue una decisión fatal. El 17 de enero de 1945, Wallenberg fue arrestado por agentes del Smerch, el contraespionaje soviético, y llevado a Moscú. Luego, simplemente, desapareció. Aquí es donde el heroísmo choca con el enigma. ¿Por qué los soviéticos arrestaron al hombre que había desafiado a los nazis? Las teorías son muchas. ¿Sospechaban que era un espía estadounidense, dado el financiamiento de su misión? ¿Querían apoderarse de los activos y la información que él protegía? ¿O simplemente fue víctima de la paranoia estalinista, un peón atrapado en el emergente tablero de la Guerra Fría? Durante años, la Unión Soviética negó tener conocimiento de su paradero. Finalmente, en 1957, publicaron un memorando que afirmaba que Wallenberg había muerto de un ataque al corazón en la prisión de Lubyanka, en 1947. Esta explicación fue recibida con escepticismo universal. No se proporcionó un certificado de defunción ni un cuerpo. Peor aún, durante las décadas siguientes, surgieron informes persistentes de otros prisioneros del Gulag que afirmaban haber visto o escuchado a el sueco en varios campos de trabajo forzado, mucho después de la fecha de su supuesta muerte. El destino de Raoul Wallenberg se convirtió en una doble tragedia. Tras sobrevivir a la barbarie del nazismo, fue consumido por el silencio y la crueldad del totalitarismo soviético. Su caso permaneció como una espina incómoda en las relaciones diplomáticas durante la Guerra Fría, un misterio que ni Suecia ni las potencias occidentales presionaron lo suficiente para resolver. A día de hoy, su destino final sigue siendo desconocido. Murió en una celda de Moscú en 1947 o languideció durante décadas en el vasto archipiélago del Gulag, un héroe olvidado por el mundo que ayudó a salvar. Raoul Wallenberg representa el triunfo del coraje individual contra el mal absoluto, pero su desaparición es un recordatorio escalofriante de cómo la historia, a veces, borra a sus verdaderos héroes en el silencio de las intrigas políticas. El dirigible fantasma, la tripulación que se esfumó en el aire. La mañana del 16 de agosto de 1942, la costa de California vivía bajo la sombra de la guerra. El miedo a un ataque submarino japonés era una amenaza constante. En ese tenso amanecer, el dirigible L-8 de la Marina de los Estados Unidos despegó de Treasure Island, en San Francisco, para una patrulla antisubmarina de rutina. A bordo iban dos tripulantes experimentados, el teniente Ernest DeWitt Cody y el alférez Charles Adams. El despegue fue normal y el L-8 se adentró en el Pacífico, desapareciendo entre la niebla costera. Horas más tarde, la aeronave fue vista de nuevo, pero algo iba mal. Estaba a la deriva, volando de forma errática tierra adentro, perdiendo altitud lentamente. Finalmente, el dirigible descendió
y se estrelló suavemente contra una casa en Daly City, un suburbio de San Francisco, quedando enganchado en un tejado. Los equipos de emergencia y el personal militar corrieron al lugar, esperando encontrar heridos o algo peor. Lo que encontraron fue un enigma absoluto. El dirigible estaba prácticamente intacto. El único daño era el causado por el aterrizaje forzoso. La radio funcionaba perfectamente. Los paracaídas estaban en su sitio. Un maletín con documentos clasificados estaba seguro. Incluso había un café todavía tibio sobre una mesa. Todo estaba en orden, excepto por un detalle crucial. La tripulación de 2 hombres se había desvanecido. Se inició una búsqueda masiva por mar y tierra. Rastrearon la ruta de vuelo del dirigible, buscando cualquier señal de los hombres. No se encontró nada. Ni cuerpos, ni restos de un salto, ni una nota, ni una llamada de socorro por radio. Simplemente se habían esfumado en el aire desde el interior de una aeronave en perfecto estado de funcionamiento. Las teorías surgieron de inmediato. ¿Fueron secuestrados por un submarino enemigo? ¿Tuvieron una pelea y cayeron por la borda? ¿Intentaron arreglar algo en el exterior y un accidente los precipitó al océano? Ninguna teoría encajaba con la pulcritud de la escena. La puerta de la cabina estaba abierta, pero era improbable que ambos cayeran sin que el otro pudiera pedir ayuda. El destino de Cody y Adams sigue siendo uno de los misterios más desconcertantes de la aviación militar estadounidense. El L-8, la aeronave fantasma, voló durante horas sin nadie a los mandos, un cascarón perfecto cuyo contenido más valioso, sus tripulantes, se había perdido en la nada, dejando tras de sí un silencio tan denso como la niebla de la que salieron por última vez. El bosque de los susurros, la verdad oculta de la masacre de Katyn. En la primavera de 1943, en pleno apogeo de la Segunda Guerra Mundial, soldados alemanes que ocupaban territorio soviético hicieron un descubrimiento macabro en el bosque de Katyn, cerca de Smolensk. Desenterraron fosas comunes que contenían los cuerpos de miles de oficiales del ejército polaco. Estaban en uniforme, con las manos atadas a la espalda y un solo disparo en la nuca. Eran los restos de la élite militar de Polonia, capturada por el Ejército Rojo durante la invasión conjunta nazi-soviética de 1939. Inmediatamente, la maquinaria de propaganda de Joseph Goebbels se apoderó de la noticia, acusando a la Unión Soviética de la masacre. El objetivo era claro: sembrar la discordia entre los aliados, mostrando la brutalidad del régimen de Stalin. Moscú contraatacó ferozmente, negando toda responsabilidad y culpando a los nazis del crimen, afirmando que las ejecuciones habían ocurrido después de que Alemania invadiera la zona en 1941. El gobierno polaco en el exilio, con sede en Londres, quedó atrapado en una posición imposible. Sabían que sus oficiales habían desaparecido en manos soviéticas en 1940, pero sus aliados, Gran Bretaña y Estados Unidos, necesitaban desesperadamente a Stalin para derrotar a Hitler. Winston Churchill y Franklin D. Roosevelt se enfrentaron a una elección terrible: buscar la verdad y arriesgar la alianza que ganaría la guerra, o aceptar la mentira soviética por un bien mayor. Eligieron el silencio. A pesar de que sus propios servicios de inteligencia sospechaban fuertemente de la culpabilidad soviética, los líderes aliados suprimieron la información y públicamente apoyaron la versión del Kremlin. La verdad se convirtió en una víctima más de la guerra, sacrificada en el altar de la conveniencia política. Durante casi 50 años, la masacre de Katyn permaneció como un secreto a voces, una verdad negada oficialmente por la Unión Soviética y silenciada en Occidente. No fue hasta 1990, con la caída del comunismo, que Mikhail Gorbachov finalmente admitió la verdad. La masacre de más de 22.000 oficiales y miembros de la intelectualidad polaca fue ordenada directamente por Stalin en la primavera de 1940. El bosque de Katyn no fue solo el escenario de un crimen de guerra atroz.
sino también el símbolo de una mentira que envenenó la política internacional durante medio siglo, un susurro de la verdad que fue deliberadamente ignorado por quienes decían luchar por la libertad. Las armas callaron en 1945, pero los ecos de sus misterios resuenan hasta hoy. Desde espectros de la Gestapo que se desvanecieron en las ruinas de Berlín, hasta fortalezas voladoras que aterrizaron solas y extrañas luces que danzaron con los cazas en la oscuridad. Cada una de estas historias nos recuerda que la historia no es solo lo que está escrito en los libros, sino también lo que se esconde en las páginas en blanco, en los archivos clasificados y en los silencios que perduran a través del tiempo. ¿Cuál de estos enigmas te ha impactado más? ¿Tienes alguna teoría que no hemos mencionado? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios. Nos encantaría leerte y debatir contigo. Si te apasionan los secretos ocultos de la historia y quieres seguir explorando lo inexplicable, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás nuestros próximos viajes a lo desconocido. Y por último, si este video te ha parecido fascinante, compártelo con otros amantes del misterio y la historia. Tu apoyo nos permite seguir desenterrando estas increíbles narrativas. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.